Hablemos de la teoría de la argumentación jurídica, la cual abarca no solo el concepto, sino la estructura de los argumentos, su validez, su constitución. Comencemos. Concepto de argumento. Primero hay que aclarar que solo hay argumentación si hay desacuerdo sobre una posición, es decir, si hay confrontación entre un discurso y su contradiscurso. La palabra argumento viene del latín arguo, que significa hacer brillar, aclarar, iluminar. Por lo tanto, la actividad argumentativa es aclarar las cosas, ponerlas de manifiesto. El propósito de la argumentación es probar o demostrar algo. De ahí que el argumento viene a ser una razón empleada para fundamentar la verdad o falsedad de una afirmación que parece dudosa, a la que conocemos como una tesis. En sentido amplio, argumento es cualquier medio lingüístico que sirve para convencer o persuadir de una posición que se sostiene. Concepto de argumentación. Es una operación que se apoya sobre un enunciado asegurado, el argumento, para llegar a un enunciado menos asegurado, que es la tesis o conclusión. Según donde se ubique o se coloque la tesis, la argumentación puede ser hacia atrás o hacia adelante. Pero ¿en qué consiste la argumentación hacia atrás? En este caso, la tesis o conclusión está al principio del argumento. Ejemplo, este año habrá pérdidas de millones de pesos en el sector turístico. Esa sería nuestra tesis o conclusión. La razón o el por qué es porque en México, por lo anterior, debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19. Es decir, esta parte sería la conclusión o tesis y esta es su razón o su argumentación. Cuando argumentamos de esa manera, decimos que nuestra argumentación es hacia atrás. ¿Por qué? Porque la tesis la ponemos al principio y el argumento o razonamiento lo ponemos al final. Por otro lado, la argumentación será hacia adelante, al revés, cuando primero está la razón o el argumento y la tesis o conclusión la ponemos al final. En el mismo ejemplo sería el confinamiento por la pandemia de COVID-19, o sea, la razón, ha provocado, y aquí vendría la conclusión, que este año en México existan pérdidas por millones de pesos en el sector turístico. ¿Cuáles son los estadios del diálogo argumentativo? Los estadios son 4: proposición, oposición, problema y argumentos. Debo aclarar, para empezar, que para que haya argumentación debe haber posibilidad de debate. Si no hay posibilidad de debate, no podemos argumentar. ¿Qué sería la proposición? Es un punto de vista. Quien realiza la proposición se llama proponente. La oposición es la objeción al anterior punto de vista. Quien realiza la oposición se llama oponente. El problema o problemática es la contradicción que surge entre la proposición y la oposición. En el recuadro de su izquierda dice habrá pocos mangos este año, hay una parte que afirma, hay otra parte que niega y por lo tanto tenemos el tercer estadio que sería el problema. Y por último, el cuarto estadio serían los argumentos, que son las razones que sirven para justificar una proposición. El que dice que sí habrá pocos mangos este año, pues alegará ciertas razones como plagas, como falta de cosechas, etcétera, etcétera. El que afirma que no, pues bueno, dará sus razones para que así se entable un diálogo argumentativo. Tipos de argumentos formales. Existen 3 tipos de argumentos formales: los deductivos, los inductivos y los indirectos. ¿Pero en qué consiste? Hablemos primero de los argumentos deductivos. Argumentos deductivos. Se conocen como argumentos ad veritatem o argumentos de verdad.
porque la conclusión que llegamos en ello deriva de sus premisas y se dividen en argumentos lógicos, argumentos de crecimiento, argumentos de disminución, argumentos a posteriori y argumentos de cálculo de costos. Explicaremos cada uno de ellos. El primer tipo de argumentos deductivos son los argumentos lógicos. Estos argumentos son los que tienen, los que conocíamos desde la preparatoria, los que partimos de dos premisas, una premisa mayor, una premisa menor, y la conclusión se deriva de las premisas. Por ejemplo, tenemos premisa mayor: este auto consume 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Premisa menor: el tanque tiene capacidad de 50 litros. Y la conclusión, que derivará de una simple operación matemática, con el tanque lleno correrás 1000 kilómetros. En su parte izquierda tenemos otro ejemplo de un argumento lógico en el cual tenemos una premisa mayor, una premisa menor, y la conclusión forzosamente derivará de las premisas. Roma es la capital de Italia. Premisa menor: este avión aterrizó en Roma. Conclusión: este avión aterrizó en Italia. Si las premisas son verdaderas, forzosamente tendremos que llegar a una conclusión verdadera. A este tipo de argumento deductivo se le conoce como argumento lógico y pues estaremos siempre, por eso se llama ad veritatem o de verdad, porque la conclusión deriva de las premisas y si estas son verdaderas, la conclusión así lo será. El siguiente tipo de argumento deductivo será un argumento de crecimiento. ¿En qué consiste? Es aquel donde se relaciona a dos unidades matemáticas entre sí. El resultado deriva de un ahorro o ganancia. Y pusimos un ejemplo muy sencillito. Si una pieza de fruta, llamamos mango, lo que sea, cualquier tipo de fruta, aquí o en este establecimiento cuesta unos 50 pesos menos, usted ahorrará 150 pesos en 100 piezas. Igual, es un argumento deductivo, partimos de un concepto general para llegar a un concepto particular y corresponde a los grupos de argumentos de verdad, porque si son ciertas, si es cierto la premisa de la que partimos, forzosamente será cierta su conclusión. Ese es el segundo tipo de argumento deductivo, argumento de crecimiento. El tercer tipo de argumento deductivo será un argumento de disminución. Es aquel que contribuye a la relativización de contraargumentos, o dicho de otras maneras, sería cuando ponemos un sí, pero, y vemos ahí una disminución en el argumento original. Ejemplo: las celdas solares tienen un costo de 400,000 pesos. Sabemos que pues, nos ahorrarán energía. Sin embargo, ahí va mi pero y mi disminución. Si se considera una vida útil a cada celda de 20 años, representan un costo que será elevado. Ese argumento es un argumento de disminución. O sea, aceptamos una premisa, pero viene ahí el pero y viene la disminución en la consecuencia. El cuarto tipo de argumento deductivo es un argumento a posteriori. Trabaja con una prueba que proviene de la experiencia y que se utiliza como una conclusión. Ejemplo, aquí les puse, la guerra ha sido un recurso para asegurar el acceso de recursos escasos. En la actualidad los recursos siguen siendo escasos, de ahí que debemos esperar nuevas guerras en el futuro. Lo vemos también, un ejemplo ahora actual sería con la pandemia del COVID. La acumulación de gente se propensa a que exista pues una exceso de enfermedades de transmisión contagiosas y por lo tanto, pues entre más gente haya, pues hay probabilidad que en el futuro se presenten nuevas pandemias. Entonces, si partimos de la experiencia, podemos concluir que pues no acabándose la pandemia se van a acabar las enfermedades, sino que esta experiencia puede surgir si se dan las mismas causas en el futuro. Ese sería un argumento que parte de una experiencia.
Otro ejemplo de argumento deductivo, el quinto, sería el de cálculo de costos. Se presentan argumentos en pro y en contra para ganar un punto de vista que permita ponderar el mal menor. Ejemplo, lo hemos visto también estos días en las noticias cuando el gobierno de Hidalgo autorizó la compra de ventiladores mucho más caros, incluso a los del costo más alto. Y la argumentación que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social fue pues el cálculo de costos, que si bien era cierto que los ventiladores costaban mucho dinero, bueno, habría que ponderar un mal menor o tener una ganancia, que sería que la vida de las personas pues es algo urgente y por lo tanto se justificaba la compra de ese material de ventilación a un alto costo. Otro ejemplo pudiera ser el siguiente. Si bien es cierto, no resulta ético la legalización de las drogas, es preferible adoptar esa medida a permitir que siga muriendo tanta gente en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, tenemos aquí un punto de vista en el cual tenemos ventajas y desventajas y ponderamos el mal menor o la mayor ganancia. Entonces, tal vez no estoy muy a favor del aborto, pero si se legaliza, entonces, bueno, evitamos que muchas mujeres acudan a clínicas clandestinas y se ponga en riesgo la vida, pues no solamente del producto, sino también de las propias mujeres. Hasta aquí los argumentos deductivos, ¿ok? Gracias.